David Galeano Olivera, paraguayo, nacido el 18 de febrero de 1961, licenciado en Lengua Guaraní de la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya del Ateneo, especialista en Metodología de la Investigación Aplicada de la Universidad Nacional de Asunción, posgrado en Didáctica Universitaria de la UNA y doctor en Lengua Guaraní Ateneo. Profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad Politécnica y del Instituto Dr. Andrés Barbero, de otras universidades, Universidad Nacional de Itapúa y de la UTIP. Docente de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción, fundador, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, miembro de la Academia de Lengua Guaraní, académico número 6, escritor bilingüe, tiene más de 15 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, etc. Traductor público. Recibió varias distinciones en su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas la de joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción. Ha dictado conferencias en prácticamente todo el Paraguay, en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España. Es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní, y diariamente aloja informaciones y novedades en guaraní y bilingüe, guaraní castellano, en internet, casado con Sabina Núñez y 4 hijos. Buen día. Ya que le mencionó a mi señora está vez conmigo acá, así que aprovecho para saludarles a todos por este día anticipado tan especial del Día del Docente, el Día del Maestro, al señor decano, al profesor Nicolás Riepos, a los miembros del Consejo Directivo de la Facultad, a los directores de las distintas carreras, a los profesores, a los estudiantes, a los egresados de esta nuestra querida Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Les doy entonces un cordial saludo. Bueno, puntualmente, mucha gente en Paraguay por muchos años se caracterizó y se caracteriza hoy por una manifestación cultural que probablemente sea la más representativa, la más emblemática que tiene nuestro país ante la comunidad internacional, y es precisamente el idioma guaraní, un idioma mucho tiempo postergado, relegado, discriminado, degradado inclusive. Sin embargo, hoy aparece en un sitial de relevancia. De 6.000 lenguas que existen en el mundo según la UNESCO, el guaraní en este momento figura entre las 300 lenguas más importantes del mundo. Y cuando digo 300 lenguas más importantes, por ejemplo, les voy a dar una referencia a algo que les voy a mencionar en un momento, que es la versión guaraní de Mozilla Firefox, el famoso navegador, que en su versión número 135 de 6.000 lenguas, la versión 135 le corresponde al idioma guaraní. Para nosotros es un privilegio, es la única lengua americana nativa que hoy tiene esta versión, por ejemplo, del navegador Mozilla. Si Mozilla puso la atención en el guaraní es por alguna razón. En este caso el pedido vino de Mozilla para hacer la traducción. Y la otra cuestión muy interesante, para quienes entre ustedes tienen la costumbre de navegar y más que navegar inclusive conocer, digamos, con mucha profundidad lo que es internet, tenemos también entre esas 6.000 lenguas apenas unas 200 versiones de lo que llamamos comúnmente la biblioteca virtual más grande del mundo, que es Wikipedia. Pero ahora anime, por ejemplo, va a poder ir, o hasta ahora anime, a Rombojera Wikipedia.
Wikipedia va asumiendo los nombres sin perder la versión inicial wiki en los distintos idiomas. Y la versión acomodada para el guaraní es Wikipetá. Les hago una aclaración que la D, la letra D o el fonema D, no existe en guaraní, entonces tuvimos que buscar el sonido propio del guaraní, que es más o menos parecido a la T, y para darle una identidad más guaranítica le pusimos la A nasal, entonces Wikipetá. Y existen apenas 270 idiomas en el mundo que tienen su versión de Wikipedia. En este momento el guaraní es considerada la lengua emergente más importante de América. Se habla del quechua, del guaraní, del aymara, mapuche, en una lista inicial que llegaba a un poco más de 900 idiomas a la llegada de los conquistadores. Hoy en América apenas existen un poco más de 220 lenguas nativas. Es decir, prácticamente 700 han sido, hablando mal y pronto, han sido aniquiladas, han desaparecido. El informe de la UNESCO, cuando revelaba la existencia de 6.000 lenguas en el mundo, decía que la mitad, un poco más de la mitad, está en peligro de muerte, y que cada 15 días desaparece un idioma en el mundo, cada 15 días. En este momento, el promedio de hablantes de guaraní en América, porque no solamente nos toca a nosotros, el epicentro Paraguay, estamos en a pesar de Argentina, Brasil, Bolivia, ahora había guaraní, Uruguay, Venezuela, son muchos los lugares, y se calcula aproximadamente 10 millones de guaraní parlantes en la región. El quechua tiene 13 millones, el quechua tiene una influencia muy grande en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá inclusive, pero se marca una distinción muy especial. El quechua todavía es hablado por una población nativa, indígena, que llega casi en todos estos países, repito, a 13 millones, y un 70, según algunos 60-70%, sigue siendo población nativa indígena. En el caso del guaraní, una cuestión sorprendente, que siempre llamó la atención al mundo, es que una lengua originalmente mayoritaria pasó a ser en términos nativos, indígenas, minoritaria. Se calcula que en el Paraguay el 1,3%, equivale más o menos a 120.000 habitantes, sigue siendo población nativa indígena. Y los 7 millones que conformamos hoy en Paraguay, hagan ustedes el cálculo, que tener los 120.000 y el resto sigue hablando guaraní sin ser ya de origen indígena. Ese es el dato relevante. Y entonces hoy aparece como una lengua muy apreciada. Universidades muy importantes del mundo se dedican a la promoción del guaraní, empezando por acá cerquita, nuestro célebre Cuba, la Universidad de Buenos Aires, tiene cátedras de guaraní desde hace muchos años, casi 20 años que se enseña el guaraní. En la UBA, también la Universidad Nacional de Rosario, acá más cerca nuestro la Universidad del Nordeste, Corrientes, la Universidad de la UNAM de Misiones, Argentina, acá cruzando la frontera hacia Brasil, una universidad que, acá hay una cuestión geopolítica, ¿verdad? El Brasil siempre defendió el tupí como lengua, y nosotros conseguimos ingresar a través de varios amigos a una universidad que siempre fue un poco el bastión del tupí, que es la Universidad de San Pablo. Y desde hace 6 años aproximadamente, nosotros estamos presentes dentro de esa universidad tan importante del Brasil y una de las universidades más importantes de América, es la Universidad de San Pablo, dando clases de guaraní, preferentemente a posgraduados. Gente que obviamente está vinculada al tema de la lingüística, la antropología, la literatura, la sociología, la pedagogía en el Brasil. Sin olvidar lo que dije recién, que todavía hay muchos hablantes acá en la zona de Mato Grosso, Paraná, el mismo estado del Río Grande, tiene población guaraní hablante, porque estamos en guaraní. Y en el caso, por ejemplo, de la Universidad de la República en Uruguay, también en una carrera que tienen en el área de humanidades, la carrera de letras, dan clases de guaraní. En Bolivia, son cuatro departamentos o provincias, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que tienen unas comunidades muy grandes de guaraní hablante. Entonces también la educación aquí se desarrolla en una modalidad bilingüe.
guaraní, castellano y también para las otras lenguas que tiene. Bolivia tiene hoy 37 idiomas oficiales. En el caso nuestro, el Paraguay tiene 2 idiomas oficiales desde 1992, el guaraní es idioma oficial. Una cuestión muy importante que vale la ocasión, quiero destacar con un reconocimiento muy especial acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, por haber incorporado en la formación de justamente los que van a ejercer la docencia dentro de esta nueva carrera que es formación docente, incorporado en la enseñanza guaraní. ¿Por qué es tan importante? Antes de mencionarles esto, quiero decirles que hay cátedras de guaraní en los Estados Unidos, en Canadá, en México, hay cátedras en España, en la Universidad Autónoma de Madrid, hay cátedras en la Universidad de París, en la Sorbona. Hace apenas un mes, algo seguramente, estuvo acá en Paraguay una delegación de docentes de la Universidad de París, quienes allá están desarrollando un proyecto, crearon, que sería en este caso un corpus lingüístico basado en documentos de la época de la colonia, totalmente en guaraní. Ellos rescataron y crearon una base de datos muy importante para cualquier investigación o investigador del mundo que quiera aproximarse a los datos de la época de la colonia en guaraní. Viajaría a guaraní, la Universidad de la Sorbona que van a Boguapú, internet. Bueno, también la universidad de Alemania. Concretamente en Alemania en este momento hay 5 universidades que desarrollan cursos de guaraní. Y una de esas universidades, la Universidad de Mainz, es la más antigua, aproximadamente desde el año 1990, desarrolla cursos de guaraní en el área lingüística. Y quienes fueron a dar las clases inicialmente fueron paraguayos, pero posteriormente ya quienes hoy desarrollan las clases allá son todos docentes alemanes. Entre ellos un profesor, doctor Wolf Lustig, quien fue la primera persona que creó un sitio para el guaraní en internet. Una cosa sorprendente, el primer sitio del guaraní en internet no es producto de un paraguayo, sino que producto en alemán y en Alemania. Y este señor inclusive encontró la denominación, según él, para internet. ¿Cómo decir internet en guaraní? Que comparaba internet con una telaraña, entonces le puso el nombre de Ñandutí. Y el sitio, si ustedes entran a internet, guaraní Ñandutí web, página, ¿verdad? La página en internet del guaraní. Es del año 1995, el primer sitio. También a esa universidad se le debe, y a la Universidad de Kiel, el proyecto conjunto, lo que se conoce como el Atlas Lingüístico Guaraní, uno de los estudios más importantes, más reales en cuanto a al uso, a la pronunciación del guaraní en Paraguay, Argentina y Brasil. Ellos han venido por espacio de casi 20 años a tomar muestras de cómo la gente se comunica en estos 3 países preferentes del Paraguay. Y hay unos enormes volúmenes, unos enormes libros que han sido publicados por ellos dentro del propósito de colaborar en el rescate de lo que es el idioma guaraní. Hay cátedras de guaraní, aparte de eso, en Suiza, en Suecia, hay cátedras de guaraní en Italia, hay cátedras de guaraní muy lejanamente hablando en Japón, donde una universidad de Shiga tiene inclusive tesis sobre la lengua y la cultura guaraní. Es sorprendente, va a llamar la atención seguramente más de uno y decir, pero ¿por qué el guaraní? ¿Por qué no las otras lenguas? Y el fenómeno particular llamativo en el guaraní es que, el caso que les mencioné, inicialmente una lengua indígena, hoy mayoritariamente hablada por una población no indígena en Paraguay. El censo dice que el 87% de los paraguayos hablamos y entendemos guaraní. Y por el otro lado, apenas un 7% es la población del Paraguay que se declaró hispanohablante, es decir, que habla solamente castellano. Y un 40% se declaró guaraní hablante. Y allí es donde está la parte importante, para quienes acá en las distintas carreras estudian. ¿Por qué? Porque parte de ese público al que van a atender, a esa población a la que van a atender, no es precisamente que está en el fondo de la campaña, muy Uruguay, Ñanambirbe, estamos hablando acá en nuestro entorno, alrededor nuestro. Acá. En el interior o en cualquier parte es muy común escuchar a la gente decir almacén, en lugar de decir almacén. La palabra almidón pasó a aramidón. En guaraní existe la R, no existe la L.
Y esa es una dificultad que pedagógicamente tenemos que afrontar, porque ustedes podrán tener todos los conocimientos de la ciencia, pueden tener conocimiento de la matemática, química, física, biología, de todo, pero eso, sin la capacidad de poder comunicarse, no sirve de nada. Es como un médico que acá, aunque no le guste, aunque forme parte de esa cultura popular, traída, campesina, ese médico está obligado a entenderle a la gente cuando le dice semenbuil y yojeo, o yojeando la semenbuil. Ese médico jamás va a escuchar a una madre paraguaya acercarse y decirle: mi hijo tiene hidrocefalia. Si eso llegase a ocurrir en el fin del mundo, no sabe qué es hidrocefalia. Ella le llama cambirulleré, lo que el médico probablemente conoce como gastroenteritis, pero esa mamá no va a decir nunca gastroenteritis, cambirulleré, no va a decir ictericia, va a decir arurú, y para eso practican yejaí, cortes acá, y le va a poner agua pepurá, unas 20 hojas, y después se van a marchitar y después ya más o menos va a quedar sin fiebre la zona. O va a tener discípula, no va a tener erisipela, y va a usar un sapo para curar la discípula. Y la criatura va a tener cambirulleré, y el único mitaí del mundo, no existe ninguna otra, ni en los planetas más cercanos, una criatura a la cual se le corte la pierna izquierda. Solamente el mitaí paraguayo tiene una pierna corta. Y notablemente alguien se encarga de ponerlo otra en su lugar. Cambuir, leche, virú, continente o contenedor, quiere torsión. En la jerga, una torsión en el estómago. Por eso la criatura no puede consumir leche, llora, en fin, hasta que alguien con un poco de cebo de vela se encarga de funcionarle de toda esa parte, hace una oración que nadie conoce, intenté grabar 1000 veces, nunca entendí cuál es la oración, y después de golpe le da un tirón en la piernita. Clon, me dice la señora, una de las señoras me dijo, en dulce profesor, clon, y la señora afuera la mitad. Cuando tenemos orzuelos, tope pireco, ¿quién sabe qué es lo que es el orzuelo? Tope pireco, no, nadie sabe. Y entonces nos ubicamos en un plano que se llama hospital de clínica, no está ya la campaña en el último pueblito. Y ese guaraní sigue vivo, aunque está resistido por muchos. Es parte de una identidad, la cual en algún momento tenemos que darle su lugar y entender definitivamente que es una herramienta mayoritaria de comunicación. Hoy la gente llama a los medios de comunicación y habla guaraní, antes pedía permiso. Y eso simplemente es la muestra de lo que les decía. La L por la R. Si yo les digo a ustedes que algo tan fácil para todos los que estamos acá puedan pronunciar palabras con sílabas, BL blanco, BR brazo, CL clavo, CR cromo, FL flaco, FR frazada, no cuesta. PR para decir prado o PL para decir plano, BL, CR, etc. En el guaraní solamente para que sepan existen C, B, D, G, T y R. No hay BL, ni CR, ni PR. Por eso que cuando ustedes escuchan al más común de todos nosotros, cuando hablan, no puede decir problema, dice polema, tuizala polema, aña polema. Y es P-O-L-E-M-A. Sílaba simple, una consonante, una vocal, una consonante, una vocal. Y si ustedes me dicen Eyurutavi, es Araga, mentira. Esa es una cuestión lingüística, fonética, que no se arregla con una zarandeada, no se arregla con una KPT, se arregla con ejercicios. Pero la educación jamás afrontó esa realidad. La educación siempre asumió que la criatura ya sabe hablar castellano. Y esa consecuencia nosotros la sufrimos acá. Estamos profesores, estamos estudiantes. Y somos absolutamente sinceros, ese es un problema que nos afecta a todos. La universidad no está ajena. La universidad no es otra cosa que el reflejo de esta sociedad. Y esta universidad tendría que incidir sobre esa sociedad. E incidir en este idioma que habla la gente, que no tiene nada de malo. Pese a que hasta 20 años atrás, esto era impensable, una charla como esta en un ámbito académico del nivel de esta facultad. Era impensable, imposible. De Tabimbo, yo llevo a Pepe. Bueno, digamos que lenguaje campesino. Es más, yo tendría que haber venido hoy con un sombrero pirí, ¿verdad? Una especie acá, una faja, cuinandí. Esa es la imagen que todos tienen. Y
Yo a propósito me puse a ver la corbata y traté de buscar el mejor perfume y todo guaraní acá, ¿verdad? Lo único que tengo de apoyo es mi corbata. Pero esta es una imagen nueva, y esa imagen nueva tiene que ver con esto que está acá, para ir mostrándole un poco la última parte, no quiero cansarle. Esto que van a ver acá es la versión que les dije recién de Mozilla. Estuve el martes en Guyapé y una señora, una anciana, asistió a una charla que estaba dando y mira y me dice, vea, pico guaraní, profesor, guaraní. Se vio, me dice. A Pepe pico mi manda guaraní, a Pepe comía. A Pepe para ver esa ñande ya. Lo máximo para ella fue fin de té y por ahora Firefox. Cuando le buscamos Firefox, Fire es fuego y Fox es solo. Yo tomé la fotografía esa que está en la parte superior, una noche muy fría, más o menos parecida a esta, hace 2 años. Fui hasta el local del Indie, allí en el centro, varios amigos conocidos, muy guaraní, que estaban allí, y como están ahora también pasando frío. Y hablo con uno de los burubistas, uno de los ancianos, el burubista, un líder, le muestro la foto y le digo, y mira en el teléfono me dice, aguará, aguaratata. Increíblemente el nombre aguaratata, creo que 24 horas después nosotros le pasamos a la gente de Mozilla aceptó la denominación para este modelo de Mozilla guaraní que se llama aguaratata. El nombre oficial es aguaratata, zorro de fuego. Y acá ustedes pueden entrar, como no, por una cuestión de tiempo solamente quiero mostrarles la cara. Y lo otro que quiero también comentarles es esto que está acá. ¿Quién hubiera pensado Wikipedia guaraní? Wikipedia en este momento tiene 3.091 páginas. Ya es un libro bastante gordito, ¿verdad? Cuando empezamos en el 2007. Y quiero comentarles que la persona que hace la edición, el que está editando, el que aloca la información, no es un paraguayo, es un lituano, vive al otro lado del mundo, sería hoy en Lituania, se llama Sarunas Sinkus, y él nos ayudó a hacer esto. Tapemos por ahí, Tebitipetame, y allí está toda la descripción, AP, que sería portada, Tecojapeguá, que sería la comunidad, Anahuá, actualidad, etc. Trabajamos con él de pura casualidad, yo buscando una información justamente para tomar un examen, rescato la información que necesitaba, y por esa cosa la idea se me ocurrió y dije, ¿será que puedo yo poner un cuento en guaraní acá? Hice la prueba y un rato después alguien me escribe en el correo el cuento y me dice esta persona, entiendo que usted está tratando de editar algo en Wikipedia en castellano, en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Y me firmaba Hugo, un nombre latino muy común, .arg. Y ARG yo le diría Argentina. Entonces yo le respondo, efectivamente Hugo, se trata del guaraní, yo vivo en Paraguay, y me escribió él, si quiere yo le ayudo a editar la página. Y allí le puse yo, muy contento con un compatriota latinoamericano, un argentino me ayuda. Le paso y me vuelve a responder y me dice, lamento mucho informarle, yo no soy argentino. Yo vivo en un país muy lejano, se llama Lituania, pásenme los cuentos y yo le voy a ayudar a editar. Y así empezamos, hoy tiene 3.000 páginas. Cuando llegamos a las 70 páginas, me dijo, ya existe Wikipedia en guaraní, si los paraguayos quieren morir, pueden morir todos ahora. Y después de un tiempo me dice, ahora esto está para que lean los paraguayos y los que hablan guaraní, necesitamos que otra gente vea. Y le digo, ¿y cómo hacemos eso? Y hay que editar, hay que escribir sobre acontecimientos internacionales, personalidades internacionales. Y yo le pregunto, ¿de quién o a quién podemos primeramente historiar o hacer la versión guaraní de esto de una persona? Y él me dice, del personaje más buscado en el mundo diariamente. Aproximadamente 10 millones a 15 millones de personas buscan a John Lennon. Entonces me metí en una tarea increíble, busqué todo lo que había sobre John Lennon y hoy John Lennon está ahora. Ahí está John Lennon. John Winston Lennon, oye, John Lennon, vamos,
Newbury, Tatatá, Liverpool, Inglaterra, Rentame, Nancy Cuera, Huira Percuán, estamos ya por allá, UPBPTN, Boca. Y sigue toda la historia, así como está John Lennon, van a encontrar ustedes a Francisco el Papa, pueden encontrar a Teresa de Calcuta, pueden encontrar la historia del Paraguay, o pueden encontrar a una paraguaya ilustre que se encargó por muchos años de hacer las veladas, que es doña Máxima Lugo, por ejemplo. Ahí está. La historia de ella, totalmente en guaraní. Lo que ustedes ven en color azul es información que ya existe en guaraní. Por ejemplo, yo pongo acá donde dice Herminio Jiménez, le doy un clic y allí me lleva Herminio Jiménez en guaraní. O le doy un clic acá donde dice José Asunción Flores y ya está la información. Ahí está. Yo puedo ir acá y poner algo que también a esta misma señora que les comenté en Guyapegué el martes pasado, le puse algo que a ella le sorprendió más todavía. Le dije, en Depio, Pepe Lluvio, o vine de internet, ¿verdad? No, claro, imposible, profesor, para mañana de Jacob. Entonces, le muestro esto y se queda sorprendida. Ya ve que en Guyapé, Araminó, Araminó, Villapoa. O por afuera, y a pecho y sarpella de ver. Lo que sigue está la información y esto es la versión de Wikipedia en guaraní. Y una última cuestión de esto, hablando de cuestiones de promoción del guaraní en el plano internacional, esto es algo que llamó la atención en los últimos días también. El famoso Club Barcelona de España hoy tiene la versión de su himno, traducida a muy pocos idiomas del mundo. El himno del Barça, el guaraní, ya está en el Museo del Club. Estos son trabajos que estamos haciendo con mucha gente. Y hoy nosotros estamos convencidos de que existen dos mundos. Este mundo real, donde podemos pasarle la mano a alguien, sentarnos, conversar. Y está el otro mundo virtual, del cual todo el mundo estamos pendientes a segundo a segundo. Yo les aseguro que en este momento más de uno, en algún momento va a abrir el celular, va a mirar su Facebook, Twitter, va a entrar en contacto con un amigo que está en España, en Alemania, pero lo notable es que eso hoy se puede hacer también en guaraní. Y esa es una cuestión que en este caso para nosotros, por ejemplo, es muy importante. Bueno, cierro esto con dos últimos ejemplos. Probablemente lo más importante cuando se trata de educación es este hecho que les decía, entender la lengua. Si esa criatura durante todo ese tiempo, hasta los 5 años, que probablemente va a la escuela, declarando que muchos no van a la escuela o van a la escuela, y cuando son repelidos, porque eso es lo que ocurre, cuando son repelidos por el castellano, dejan la escuela. Una de las causas más importantes de deserción escolar que no se dice, que no se quiere decir, es que el guaraní y el guaraní hablante son un problema, que no han sido contemplados hasta ahora en la educación. Él les decía, si ustedes quieren aprender idiomas, cualquier idioma, el gran secreto está en saber conjugar. Si ustedes saben conjugar un idioma, tienen el 80% aprendido de ese idioma. Y el ejemplo que les doy es el siguiente. Si esa criatura nació, creció, adaptó su mente para conjugar en guaraní. El guaraní se conjuga con prefijos. Yo digo se, a, y después guatá. De, re, guatá, e, o, guatá. Es decir, a, guatá, re, guatá, o, guatá. A, re, o son los prefijos que indican número y persona. Esa criatura, con esa estructura, con esa base morfológica, viene a la escuela y se encuentra con un castellano sin que nadie le explique dónde la variación no se produce al principio con prefijos. Yo digo camín y al final digo o. Camín no. Camín as, caminas. Camín a. Caminamos, caminamos. 180 grados de diferencia. Eso en la cabeza de una criatura es una bomba. Revienta. Y peor cuando nadie sabe que ese problema existe. Y allí se produce una desconsideración. Esta es una falta grave a los derechos humanos. No se trata acá de una cuestión simplemente pedagógica, es una falta, un atentado a los derechos que todos tenemos. Porque esa criatura, guaraní hablante, tiene el mismísimo derecho que ustedes y que yo a estar acá, a tener un título, a ejercer una profesión, se puede en el campo universitario. Ese es un problema.
Es fácil para que cuando hablan de polifano, lo único que va a tener que hacer es saber que derecha de hoy. Le agrega guatá, guatuí, los verbos irregulares no existen en guaraní. Yo les muestro los 6 dedos y les digo que hay 6 verbos irregulares. Ese es otro, eso es llamativo en el guaraní. Es casi una lengua regular. Es casi el sueño de un lingüista el tener un idioma casi perfecto. El castellano tiene más de 15.000 verbos irregulares. Ni hablemos del verbo ser, que todos conocen. Es una canción para cualquier criatura. Yo soy, tú eres, es. En el pretérito era, eras, era no tiene nada que ver con ser. En el otro pretérito fui, fuiste, fue. Que tiene que ver fui, F-U-I con ser, S-E-R, nada. Crea una enorme confusión, de hecho tiene que aprender. ¿Cómo aprende? Aprende a los golpes. Yo suelo contar, dentro de toda esa experiencia, de muchas anécdotas, de aquellos que pasaron por arrodillarse, de aquellos que decían yurupete. El yurupete se creó para los que hablaban guaraní. El tobapete es una cosa, el yurupete es más guaraní, el yurupete, por acá hablamos, por la boca, el yurupeteña de más guaraní. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar, no existe lengua en el mundo, y puedo poner la mano en el fuego y no me voy a quemar, porque hice todas las consultas hasta ahora, que haya recibido un trato del tipo de trato que el guaraní recibió a lo largo de la historia del Paraguay. Eliminar al guaraní, y esto ya no es un nacionalismo a ultranza mío, ni chauvinista, ni xenofóbico, porque lo único que le quiero decir es que en cada ciudadano que siga hablando guaraní está la soberanía de este país, la independencia de este país. El día que dejemos hablar guaraní vamos a hacer cualquier cosa, menos Paraguay. Tiene ese motivo de orgullo. No queremos reconocer nuestro origen indígena. No queremos, no nos gusta. Los libros de la reforma educativa tratan a los indígenas en tiempos pretéritos. Vivían, recorrían, transitaban. Y son una punta toda porque están acá en la esquina pidiendo plata. Los libros ya los mataron. Ellos siguen allí, toda viviendo en contra de los mandatos de los libros de la reforma educativa. Tuve la oportunidad en una escuelita, acá en el barrio de Tembetavi, un amigo me invita en la noche y me dice, vení para reemplazarme esta noche, es un tema que tiene que ver con el guaraní, y yo tengo un problema, no puedo pasar. Yo voy a reemplazarle, yo leo allí en el lugar, la lectura, ya me di cuenta del error, paso, era un grupo del 8º grado, gente muy buena, era un turno de la noche, y cuando le pido a uno que lea un párrafo y le pago, le digo a todos, hay un problema, me viene a todo asombrado, ¿y cuál es el problema? Y ustedes entendieron, sí, escucharon, sí, hay un problema, ¿y cuál es el problema? Vamos a escuchar otro, lee otro y lee un párrafo más, y no se dieron cuenta, ¿no? ¿Y qué tiempo está la referencia a los guaraníes? Y en pretérito me dicen, ¿están de acuerdo todos? Sí, estamos en pretérito. Pero ya no viven ellos. Me levanta una chica la mano y me dice, no, profesor, acá yo fuera del Chaco están en una partida, todos los días piden plata. Y le digo, pues como acá dice que ya vivieron, no, está mal, profesor. Y el libro, profesor, me dice, bueno, está mal, la verdad que está mal, sí, está mal. Ya tenemos un problema también, está mal el libro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar un grupo y supieran qué vamos a hacer. Terminada la experiencia, uno levanta la mano y dice, vamos a escribirle una carta a la misma. Vamos a escribir al presidente, vamos a pedir más plata para el INDI, vamos a hacer esto. Pero allá en el fondo me levanta la mano y me dice, no, profesor, eso no vamos a decir nada de eso. Vamos a hacerlo más por ahí, ¿qué vamos a hacer, Leo? Profesor, vamos a gozar acá, donde dice vivía, vamos a poner vive. Acá donde dice alimentar. No podemos hacer eso, son libros, Leo. Después van a vender, ya no van a poder venderlo. No me importa, pero está mal esto, me dice otra vez. Le digo yo, ¿están de acuerdo? Sí. Y les puedo asegurar que ese fue uno de los días más felices de mi vida. Unos alumnos del 8º grado borraron el libro y donde decía vivían, pusieron vida. Donde decía se alimentaban, pusieron se alimentan.